El presidente Kuczynski se pronunció hoy en torno a la posibilidad de liberar al expresidente Fujimori, mencionada ayer por el congresista oficialista Carlos Brus. Estamos estudiando el caso, pero no se va a dar una ley que se aplique a una sola persona, dijo el mandatario, al tiempo de recordar su exhortación de días atrás para voltear la página en algunas cosas a fin de tener una sociedad más unida. Mientras el secretario general de Fuerza Popular y miembro del directorio del BCR, José Klimper, consideró inaceptable que se usen temas humanos para hacer declaraciones políticas, el congresista sin bancada Roberto Vieira presentó un proyecto de ley para que los presos mayores de 75 años y un pronóstico delicado en materia de salud puedan cumplir sus condenas en sus domicilios. El abogado de Alan García, Erasmo Reina, afirmó que su patrocinado no puede ser incluido en la lista de expresidentes ladrones y agregó que nadie le ha imputado ningún cobro de coimas ni ha declarado ni manifestado pago a él. Por su parte, García negó en su cuenta de Twitter que las letras AG que aparecen en el directorio telefónico de Marcelo Odebrecht sean una alusión a las iniciales de su nombre y que más bien se refieren a la constructora brasileña Andrade Gutiérrez. Y el presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, pidió al Congreso su cooperación, con críticas pero sin insultos y sin peleas, para llevar a cabo la reconstrucción con cambios, cuyo proyecto fue a sustentar hoy ante el Pleno. Entre tanto, el legislador fujimorista Miguel Torres objetó que el proyecto proponga que el director de reconstrucción solo rinda cuentas ante el Acuerdo Nacional. Por su parte, el congresista Kenji Fujimori pidió a su bancada apoyar la iniciativa presentada por el gobierno y dijo que, aunque no sea perfecta, hay que darle el beneficio de la duda. El congresista de Acción Popular, Johnny Lescano, propuso que el magistrado del Tribunal Constitucional pendiente de elección sea designado por consenso al interior de la comisión especial formada para ese fin. Por más buen jurista que sea un candidato, si no tiene los votos suficientes, nunca se logrará designar al magistrado, advirtió. Y para estar informado a las 24 horas del día, usted tiene que seguirnos en nuestra página web www.canaln.pe. Amigos, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos a una nueva semana informativa aquí en Portada. ¿Qué tal, Verónica? ¿Cómo estás, Mario? Muy buenas noches. Vamos a presentar a nuestros invitados. Tenemos a dos congresistas de la República, al congresista del APRA, Mauricio Mulder, y Alberto Quintanilla, de Frente Amplio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están, caballeros? Pues bien, la noticia del día, creo, han sido las declaraciones del presidente Kuczynski esta mañana, cuando le preguntaron acerca de algo que había dicho el congresista oficialista, también Carlos Brus, sobre el expresidente Fujimori. Carlos Brus dijo que si por él fuera, dejaría que lo liberen porque ya cumplió, ya pagó sus culpas. Y esta mañana le preguntaron sobre el particular del presidente Kuczynski y él dijo, estamos estudiando el caso. Pero además dijo, no se va a dar una ley que se aplique a una sola persona, y esto ha suscitado una serie de especulaciones y algunas reacciones políticas, como la de Roberto Vieira, congresista, que ha presentado un proyecto de ley para que los presos mayores de 75 años y con un pronóstico delicado en materia de salud puedan cumplir sus condenas en sus domicilios. Pero vamos en orden, vamos a escuchar lo que dijo primero el congresista Brus y luego lo que dijo el presidente Kuczynski. Ha pasado un juicio y ya tiene 10 años de sentencia. Entra y sale de las clínicas, lo cual es una evidencia de un deterioro de salud. Y yo le dejaría que se vaya a su casa por razones humanitarias. Es una opinión personal, no es una opinión de la bancada, no es un tema que se ha pasado a la bancada. Ha sido secundada por el presidente hoy, no ha dicho que están evaluando el caso el presidente de la República. No es un tema que se haya conversado. Yo creo que es un tema humanitario y por eso lo he dicho. Muy pocas cosas me unen con Fujimorismo. A mí me acusaron de asesinato por la marcha de los 4 suyos en el gobierno fujimorista. Pero si me voy a estar acordando de eso, eso es justamente lo contrario a pasar la página. Sobre las declaraciones del congresista Carlos Brus, quien ha manifestado que si dependiera de él estaría dispuesto a liberar al expresidente Alberto Fujimori. ¿Cuál es su opinión al respecto y si es que comparte también esta declaración? Mire, como yo dije el otro día, tenemos que voltear la página en algunas cosas para tener una sociedad más unida. Nosotros estamos estudiando el caso.
pero no se va a dar ninguna ley que se aplique a una sola persona. Eso tiene que ser una legislación general para todas las personas de cierta condición física. Muy bien. Alborotado el día por estas declaraciones, ¿no? Claro, es que suponen un cambio. Antes el presidente Kuczynski había dicho que si el Congreso presentaba una ley para cambiar la situación de quienes ya estaban condenados y tenían más de cierta edad y tenían problemas de salud, él la firmaría, ¿no? Ahora dice, estamos estudiando el caso, es decir, ya no depende de algo que presente el Congreso, sino que está el Ejecutivo estudiando, es lo que se debe entender de lo que ha dicho. Yo creo que sí, me parece que es un tema conversado, ¿no? El congresista Vieira es del oficialismo en realidad, porque él tuvo una pataleta, se salió, pues se sienta ahí con ellos y ya se les pasó, ya la gente ni se acuerda porque discrepó, está ahí. Y entonces, claro, es un congresista propicio, como para decir, no es la bancada, pero presenta un proyecto que va justamente en la línea de lo que está diciendo Kuczynski. O sea, no va a ser un proyecto para una persona, quieren hacerlo para las personas que tengan más de 75 años y al mismo tiempo estén enfermos. Por ejemplo, Abimael Guzmán, ¿no es cierto? No, porque el proyecto presentado por el señor Vieira habla que no tienen que ser delitos de terrorismo, entonces tampoco ni se violación, terrorismo, violación. Bueno, ahora voy a eso ya es semántica, porque el tema es en realidad ver cómo están negociando con el fujimorismo. Y hoy estamos viendo la ley de la reconstrucción, en donde ellos están barriendo con las atribuciones de la Contraloría, están permitiéndose a sí mismos contratar directamente sin ningún tope todo tipo de contrataciones que estimen pertinentes y con un acompañamiento solamente colateral de la Contraloría, que además cuando lo haga lo va a tener que hacer con empresas contratadas y no directamente. Y entonces, claro, no es casualidad todo lo que pasa. Se suelta este tipo de cosas como para que entre dentro del esquema de la negociación. Ahora, una negociación que ha puesto contra la pared, pienso yo, a Keiko Fujimori, que no es la que enarbola, digamos, esta bandera, sino se la ha quitado nuevamente su hermano. O sea, ¿le está negociando Keiko? ¿Habría que preguntarse? Habría que preguntarse, digamos, qué es lo que ella realmente va a responder, si lo que dijo en la campaña, o va a tener que plegarse a un esquema en el que el hermano le quite la iniciativa. Vale la pena recordar qué fue lo que dijo en la campaña. Sí, claro. Bueno, dijo que no iban a presentar nunca un proyecto, que no iban a estar detrás de ese tema y que ellos eran respetuosos de las decisiones judiciales. Entonces, Verbigracia no podrían avanzar más. Pero arrinconados de un lado y del otro, de adentro por parte del hermano y de afuera por parte de la bancada del gobierno, entonces es claro de que pueden variar un poco esta situación y todo va a depender de los votos que tengan ahora. Y ¿tiene que ver algo en este cambio de escenario lo expresado por el ingeniero Fujimori en su cuenta de Twitter días atrás, dándole la razón a Kuczynski en el sentido de que había que voltear la página? Bueno, yo soy claro en este tema. Creo que el tema de la libertad o no de Alberto Fujimori debemos dejarlo a las instancias judiciales y a las instancias penitenciarias. Hay una legislación que dice que los mayores de 65 años tienen condenas menores a los que son menores de edad. Y en segundo lugar, también hay un trámite y un procedimiento para la concesión de indultos humanitarios, que si fuera el caso. Dejémoslo ahí, porque creo yo que mezclar el tema político con una probable negociación y de que se apruebe esta ley de creación de esta comisión de reconstrucción y versus la libertad de Fujimori sería pésimo mensaje al país y pésimo mensaje a la institucionalidad. Pero eso es imposible, porque a ver, acá tengo el proyecto presentado por el congresista sin bancada, como decías entonces. Es que no tiene bancada. Pero me da risa, el congresista sin bancada, Roberto Vieira, y ha sido presentado el proyecto a las 4:16 de la tarde. Entonces ahí tenemos justo, ¿es cierto?, el sello de recibido. 4:16. Y es interesante, perdón que te interrumpa, ¿quiénes firman el proyecto? Miyashiro, de la bancada. Roberto Vieira y tenemos acá. Miyashiro, también Salvador Eresi y algún... Acá está, la siguiente página. Sí. A ver, Sergio Dávila, que es del PPK, de PPK, Marco Miyashiro, de Fuerza Popular, Salvador Eresi, de PPK, y este congresista de APP, que no se ve muy bien la firma. Pero la firma de Miyashiro es la interesante, ¿no? Y de Salvador Eresi. Sí, bueno, pero eso está en la línea de PPK, pues.
Pero se supone que el señor Vieira es sin bancada. Es y sin además, bancada, y sí. con unas broncas feas, ¿ah? Así es. A ver, vamos a ver qué es lo que nos dice la señora Verónica Mendoza. A ver, acaba de tuitear. ¿Lo ponemos? Ahí está. Quien ha cometido delitos con mayúsculas, promover asesinatos y corrupción, debe cumplir su condena. Lo contrario es avalar el crimen y la impunidad. Bueno, todos los que tienen una condena han cometido delitos, si no, no la tendrían. En ese caso no Son debería. delitos con mayúsculas. Ah, delitos con mayúsculas. Ahora, un dato interesante es que los amigos de Caretas, la semana pasada, escribieron una crónica sobre estos temas. Y yo, la verdad, lo leí y dije, pero ya de esto se está hablando hace tanto tiempo, pero parece que sí estaban bastante bien informados. Y lo que decían es que el congresista Cheput, a quien se lo pregunté por el Twitter, pero nunca me respondió, es que el congresista Cheput se había acercado a Kenji Fujimori a decirle que iba a surgir un proyecto de ley pidiendo esto, y que sí él estaba de acuerdo. Y que el señor Kenji Fujimori le habría dicho que sí. Y luego decían que probablemente quien iba a lanzar ese proyecto de ley, quien iba a presentarlo, iba a ser el congresista Roberto Vieira. Y yo cuando leí eso, el juez dice, eso es imposible. Pero bueno, los amigos de Caretas creo que están bastante más informados. El congresista Cheput nunca me respondió. Y las cosas están sucediendo más o menos así. Y esa acercada, que vamos a ver en el siguiente bloque, del congresista Kenji Fujimori, de decir, vamos, las cosas ya, pues no estoy totalmente de acuerdo, pero hay que apoyar al gobierno. Y luego, ¿qué le habrá dicho al señor Zavala? Los del Frente Amplio han estado ahí atrás, nos tienen que contar. Ya en el siguiente bloque seguramente. Entonces, pareciera que las cosas, ¿no? Están pasando, pero no todos estaban igualmente enterados dentro del gobierno. Esta mañana entrevisté al vicepresidente y ministro de Transportes Vizcarra, le pregunté sobre el particular y él decía que no había cambiado nada en el escenario. Vamos a escucharlo. Como lo ha dicho el presidente de la República más de una vez, si es que el Congreso de la República da una norma para que el expresidente Fujimori pase su sentencia en condición de domiciliaria, él no tendría ningún problema. Ya, pero eso ya existía antes de este discurso. Yo me pregunto si este discurso indica algún cambio en esa actitud, es decir, un paso adicional. Por parte nuestra, siempre existe la voluntad, pero obviamente somos conscientes de nuestra limitación en cuanto a porcentaje de integrantes. ¿Se refiere usted a la composición del Congreso? Obviamente. Entonces, no, me refiero al Ejecutivo. Todo eso pasa por una ley del Congreso que no estaríamos dispuestos a aceptar, como lo ha dicho el presidente, pero como Ejecutivo trabajemos juntos. Está bien. A ver, vamos a ver qué dice más o menos el proyecto de ley del congresista Vieira. Y decía, inaplicación de normas restrictivas referente a este tema. La presente norma no comprende a los condenados por terrorismo, violación sexual y narcotráfico. Porque cuando recién se habló de este tema del arresto domiciliario, ¿no es cierto?, para este tipo de internos, se dijo lo de Abimael Guzmán. Y acá ya se ha precisado, ¿no? No por terrorismo, ni violación sexual, ni tampoco por narcotráfico. Así que, bueno, ahí está la pelota nuevamente. ¿Las bancadas de ustedes piensan que podrían terminar apoyando una iniciativa de este corte? Nosotros no apoyaríamos. Nosotros sostenemos de que la legislación sobre indulto humanitario está vigente y si es que cumple los requisitos que lo tramite de acuerdo a ley. Porque sería muy pésimo mensaje a la ciudadanía dar una ley casi con nombre propio. Y la Constitución lo prohíbe. No hay leyes por razón de la naturaleza de las personas y deben ser de carácter general. Creo yo que además hacerlo en esta coyuntura que se está prácticamente, y lo veremos en el siguiente punto, concentrando todos los poderes en el manejo de la política económica en una especie de, entre comillas, de zar de la reconstrucción por los desastres del fenómeno del Niño Costero, me parece muy mala coyuntura. No me parece conveniente. Yo lo que creo es que el gobierno o alguna persona en el gobierno ha hecho un análisis de la división que hay en estos momentos en el fujimorismo, que es frontal, es dura, es complicada y además está protagonizada por quienes llevan el mismo apellido, ¿no? Y además que es el apellido del papá, el señor Alberto Fujimori. Entonces esa bronca va a ser atizada con este proyecto de ley porque, reitero, arrincona al sector de Keiko y potencia al sector de Kenji. Y eso, digamos, va a merecer por parte de la bancada fujimorista, que es casi toda manejada por Keiko, una respuesta inteligente que todavía no la dan. Y justo en el momento en el que se está debatiendo un proyecto de ley en el que se está creando un Estado dentro de otro Estado, ¿no?, que es este tema de la reconstrucción.
que le va a dar poderes omnímodos de carácter presupuestal y administrativo a la persona y las personas que estén allí. Y entonces es muy importante para el gobierno eso. Manejar ese tipo de variables en las que este proyecto se presenta justo como tú señalas, a las 4 de la tarde del día de hoy por un congresista que es marginal en estos temas, es parte de un esquema de decir, bueno, hay esta cierta proclividad. No hay que olvidar también que Carlos Brus está con un pedido pendiente de la Comisión de Ética de 120 días. Y entonces, claro, capitanear una idea como esta puede dulcificar ciertas conciencias en el sector oponente, ¿no? Y entonces eso también puede ser parte del esquema de esta negociación, porque es obvio de que esto es una negociación, ¿no? Pero es sintomático en el sentido que tú mencionas de que hay un sector del fujimorismo, el liderado por Keiko, que no vería este gesto con tan buenos ojos. Lo expresado por el señor Klimper en el Twitter, donde diciendo que no se pueden tocar temas humanos para hacer declaraciones políticas. Claro, pero no es porque no quieran que se vaya Alberto Fujimori de la DIROE, sino porque al no ser ellos los autores de la iniciativa quedan muy mal, ¿no? Y la congresista letona que ha dicho que están manoseando, en fin, todo este tema, ¿no? Y me parece que también... Marta Chávez, pero me refería a Galarreta. Claro, y Kenji Fujimori, en el escaso minuto en el que hizo su aparición en el Congreso, hay que felicitarlo, porque creo que ha batido récord, ¿no? Más de un minuto más o menos. Claro, le dice, anda, va, saluda, tómate la foto y anda, vete, ¿no? Y claro, y la prensa también, pues, ¿no? O sea, yo salgo del Congreso y la prensa me pregunta sobre lo que ha hecho el señor Kenji Fujimori. O sea, yo que estoy todo el día sentado en el debate, tengo que opinar sobre el que vino un minuto y se tomó una foto. No, pues, tampoco es así. ¿No quiso declarar? No, le dije, ¿yo declarar sobre eso? Nada que ver. Y ya una vez te lo dije aquí también. Porque están con el tema de Kenji, o sea, la prensa, Kenji lovers. Dijo tal cosa, escribió tal otra. Congresista, usted mismo acaba de lanzar que vaya una frase y defienda su punto de vista oralmente en el Congreso, para eso le pagan. Una frase que estamos repitiendo hace tiempo. Están arrinconando a los congresistas de Keiko, Kenji Fujimori. O sea, eso está ocurriendo con diferentes temas, sí, ¿o bueno, no? Pues, pero con una ayuda de la prensa, pues, que es entusiasta, que todo el mundo pregunta, lo pone. ¿No le parece a usted raro esta participación? Sí, pero mira, pero ya está bien. Es una división que hay, pero es una división casi, por lo menos en términos numéricos, en el Congreso 95-5. Entonces, la relevancia política está fuera del Congreso, cuando las cosas en realidad son las que se deciden dentro del Congreso. Yo les preguntaba hace un momento que con prescindencia de lo que a ustedes les parezca que sería lo justo o no justo, si no entienden que este tuit de Alberto Fujimori, en el sentido de tiene razón Kuczynski, es una especie de ofrecimiento de, por si acaso, negocia conmigo, ¿no? No negocies con Keiko, que te está respondiendo ásperamente, yo te estoy dando la razón, ¿qué te parece? ¿Quién es Alberto? ¿Quién es Alberto? ¿En qué sentido? ¿Keiko o Kenji? ¿Quién es más Alberto? Ah, no, Kenji sin duda, claro. Sí, pero ¿quién tiene mejor capacidad de negociación con PPK eventualmente? Kenji muy poca. O sea, lo útil para el gobierno son los votos de Keiko. Exactamente. Pero los pone en jaque. Porque si esto sale, o sea, si se juega este partido, ¿qué va a tener que hacer Keiko? Decir que, o sea, su bancada va a decir no, quedaría terrible. No, o sea, ya hay un debate. No va a dejar que el tema entre a debate. Vamos a ver, o sea, ¿qué dice el congresista? Creo, digamos, que esto debilitaría la democracia en el país, porque si la democracia es una institución que se va construyendo en el transcurso del tiempo, hacer cambios en la legislación penal y penitenciaria simplemente para que se apruebe un indulto o una liberación de Alberto Fujimori a cambio, a su vez, de que se dé prácticamente una ley que concentra los poderes en una especie de zar, que es una especie, a su vez, de golpe de Estado, porque esta comisión va a tener atribuciones durante 3 años más uno más prorrogable, es todo el periodo que le resta a Pedro Pablo Kuczynski. Creo yo que es la peor coyuntura. Creo que por el bien de la democracia debería separarse los planos y nosotros seguimos sosteniendo. La condena a Alberto Fujimori tiene que cumplirse y si tiene algún derecho que reclamar respecto a su condición humanitaria y personal, tiene su trámite respectivo, el indulto humanitario. Cumple los requisitos, hay una comisión, le elevará en su momento para que el presidente de la República le evalúe y tiene la facultad constitucional de otorgar el indulto de ese tipo o
en la comisión respectiva, ¿no? Pero hay un impedimento para el indulto, que los delitos de lesa humanidad están prohibidos por el Tratado en el indulto humanitario, digamos, incurren otras cosas por la situación de salud, ¿no? Cuando está gravemente... Cuando ya está gravemente... Bueno, o cuando la permanencia en la cárcel pone en grave riesgo su salud. Bueno, es un tema que lo evaluará la comisión, dejémoslo ahí, no entremos este tema en el debate político. Ahora, sí, también es que creer a ojos cerrados, digamos, y a pie juntillas respecto a lo que dice el presidente de la República es difícil, porque cuando yo lo escuché en la mañana, estas declaraciones, pues decía, él dijo algo así como lo dije el otro día. ¿A cuándo se refiere el otro día? Hace como 2 meses. El otro día meses. se refería a lo de voltear la página, ¿no? Como dije, a voltear la página de algunas cosas para y tener una nosotros sociedad más... ese día dijimos, no está hablando en general sobre el fujimorismo, está hablando sobre los comandos, ¿no es cierto? Porque parecía que estaba hablando en el contexto de los comandos de Salim de Luanda. Pero cuando dice además, acaba de saludar a Keiko, acaba de saludar a Keiko, entonces sí era sobre el fujimorismo. Pero cuando además dice, estamos estudiando el tema, eso se nota que es una frase como decir, estamos haciendo algo mentira, no creo que estén estudiando nada. La verdad. Pero antes decía, porque durante la campaña, él dijo, no, yo el indulto, no, si el fujimorismo mete por ahí... Bueno, pero es que a veces lo que han hecho, pues han presentado un proyecto y Vizcarra acaba de decir, y si el Congreso la aprueba, el presidente no va a tener ningún problema en firmarlo, ya pues, o sea, le está invitando. Sí, claro. Ahora, hay una contradicción en decir, estamos estudiando el caso, pero no se va a dar una ley que se aplique a una sola persona. Si estudian un caso y de ese caso deriva una ley, esa es una ley con nombre propio, por más que pueda haber otras personas que se acojan a ella, ¿no? Por eso no... Es decir, tiene un problema lógico. No, y además, digamos, hay hasta la posibilidad, digamos, extrema que nadie la va a querer, digamos, que pueda acogerse, digamos, o intentar acogerse a Miguel Guzmán, ¿no? Que también tiene una situación parecida, condenado por delitos de terrorismo. Realmente esto es sumamente delicado. Yo preferiría por eso dejarlo en el plano de la justicia penitenciaria y penal y no meterlo con los temas políticos, ¿no? Me parece gravísima esa práctica de tratar de negociar decisiones políticas a cambio de estos temas. Ahora, por supuesto, el gobierno ha dicho que no están negociando nada. Vamos a escuchar lo que ha dicho el presidente del Consejo de Ministros, señor Zavala, al respecto. Para algunos parlamentarios ha generado cierta suspicacia que el día que usted viene a pedir el voto al Congreso y cuando Carlos Brus también está envuelto en un tema por una sanción ante el Pleno, se hable de Fujimori, se hable de su libertad. Son temas totalmente independientes, es un tema técnico de la reconstrucción y es un tema que tiene que ver con condenas que se pueden dar en el domicilio. Entonces son temas totalmente diferentes, esto no es una negociación que está relacionada, son temas independientes y cada uno se deberá evaluar en su propio contexto. Muchas gracias. El Ejecutivo no va a promover una ley. Lo que va a hacer el Ejecutivo es evaluar las propuestas que se puedan presentar sobre este caso más general, pero que permita a ciertas personas cumplir condenas en sus domicilios. ¿Bajo qué condiciones se han analizado se podría cumplir esta especie de condena en domicilio, como una especie de detención domiciliaria? ¿Qué aspectos se han tomado en cuenta en ese sentido? Bueno, lo que ha mencionado el presidente es que él evaluará las propuestas que se puedan presentar justamente en el Congreso de la República a través de los congresistas. Ahora, Premier, para algunos parlamentarios ha generado ciertas... Bueno, no ha dicho eso, exacto. Eso era lo que decía el candidato Pedro Pablo Kuczynski. No, yo indulto, no. Si me presentan algo, bueno, puede ser, pero el indulto yo no lo firmo. Hoy lo que ha dicho es, estamos estudiando el caso. Cuando le preguntan sobre las declaraciones del congresista Carlos Brus. Entonces, por eso es que pareciera, por eso yo digo que es difícil confiar en las palabras del presidente, pero pareciera, da la impresión que hay un cambio. Pero el presidente pues a veces es una cosa y quería decir otra, entonces de repente el señor Zavala, un poco nervioso está bueno. Es distinto, evaluará que estamos estudiando. Sí, claro. Tiempos verbales distintos que se refieren a si se ha presentado o no. Sin que se haya presentado el proyecto de ley, ya estaban estudiando. Entonces... Claro, porque eso se ha presentado 4:15. Claro. Entonces, y esta declaración ha sido en la mañana. Está un poquito nervioso el Premier. Puso las manos al bolsillo cuando le preguntaron sobre no hay una negociación. Un poquito, digo nomás. Sí. Puede ser. Vamos a una pausa y regresamos con el otro tema que ha concitado la atención en el Congreso de la República. Creo que estamos aquí ya adelantando un poco con nuestros invitados parlamentarios y es el tema de la reconstrucción.
Bueno, entonces estuvo el primer Zavala hoy en el Congreso de la República. Pidió al Congreso su cooperación. De hecho, dijo, sin ustedes, o sea, solos no podemos hacer esto de la reconstrucción. Con críticas, pero sin insultos y sin peleas, para llevar a cabo la reconstrucción con cambios, que es lo que ha venido repitiendo el Ejecutivo desde hace ya algunas semanas. Como ustedes saben, este proyecto presentado por el Ejecutivo entró primero a la Comisión de Constitución, que objetó que el proyecto proponga que el director de la reconstrucción solo rinda cuentas ante el Acuerdo Nacional. El congresista Kenji Fujimori, que nos decía aquí el congresista Mulder, batió récord porque nunca habla más de un minuto y ahora habló más, pidió a su bancada apoyar la iniciativa presentada por el gobierno y dijo que aunque no sea perfecta hay que darle el beneficio de la duda. Y luego se acercó a darle la mano al señor Zavala. ¿Lo vemos? Es una tarea ardua e importante que durará varios años. Asumo la tarea con optimismo, pero no puedo hacerlo solo. Vengo por eso a pedirle su apoyo. Quiero escuchar sus comentarios y sugerencias. Sé que podremos trabajar juntos en la reconstrucción con cambios y sin corrupción. La reconstrucción con cambios no es volver a construir lo que ya había, sino construirlo mejor, como debe ser y donde debe estar. La reconstrucción con cambios es evitar de una vez por todas que un desastre natural como el Niño se convierta en una catástrofe. Esa es nuestra tarea y estoy convencido que podremos alcanzarla. Planteamos que esta autoridad tenga duración de 3 años, pero con la posibilidad de extenderse un año más. Estará además a cargo de un director ejecutivo que hemos planteado tenga rango de ministro y que asista al Consejo de Ministros para informar sobre sus acciones. Como les mencioné, el Consejo Directivo estará presidido por el Consejo de Ministros e integrado por 4 ministros. Cuando sea necesario, otros ministros serán invitados al directorio. Muy bien. ¿Qué impresión tienen ustedes del proyecto? Bueno, nosotros nos hemos salido del pleno. Yo voy a regresar y voy a todavía hacer uso de la palabra más tarde, pero a mí me parece que... Sí, justamente. A mí me parece que el régimen de excepción que están estableciendo para todo lo que es control y para lo que es las normas que se deben cumplir a la hora de una contratación va a abrir las puertas inmensas a cualquier caso de corrupción, que ellos mismos no van a poder controlar, ¿no? Le están quitando el tope a la contratación directa, o sea que ahora cualquiera de las entidades, ellos o las que ellos designen, que son los municipios, incluido el de Lima, y más los gobiernos regionales pueden contratar directamente por cualquier suma y sin licitación. Y esa contratación solamente va a poder ser acompañada, no posteriormente investigada, sino acompañada por la Contraloría, pero no ella, la Contraloría, sino a través de empresas particulares que estén además en el Public Company Accounting Oversight Board, o sea, en una entidad en donde están empresas muy grandes de contabilidad y de auditoría, pagada con los recursos de la Contraloría. O sea, ahora la Contraloría va a tener que distraer de sus propios recursos para pagarle a terceros particulares para que hagan supuestamente el control simultáneo. El control posterior ya no se puede hacer. Aunque encuentren en el control simultáneo algún indicio, como el indicio solamente se podría materializar con un control posterior, entonces ya no lo va a poder hacer más la Contraloría. Y eso es sumamente peligroso. Y además creo que cuando establecen un régimen en el que se van a poder comprar absolutamente todo, primero entonces deberían fijar un presupuesto. No saben cuánto va a costar. ¿No es inicialmente como 10.000? No saben, no, eso es el fondo que se tiene. No tienen la menor idea. Recién se va a hacer por parte de esta entidad
una especie de evaluación cuando INDECI les mande la relación de damnificados y la relación de daños. Pero eso ya está. No. Hoy lo tuiteó la PCM, yo pensé que eso era parte de la Hay un inventario de de daños materiales y padrón de afectados y damnificados que tiene que hacer INDECI. Ese inventario no se ha hecho todavía, se está haciendo, según dicen. Lo han publicado pero hoy día. No lo pueden, no, como van a haber terminado un inventario, podrán tener un preliminar, pero es claro de que no tienen ese inventario. Y eso, Verónica, es una puerta abierta. Es una puerta abierta, porque es claro de que si ya no hay ninguna capacidad de control, las entidades que estén allí, que son los gobiernos locales, regionales o lo que sea, como ocurrió en Forsur justamente, metan a cualquiera. Si yo recuerdo que las investigaciones que hacíamos en la Comisión de Fiscalización cuando hubo el tema de Forsur era que los alcaldes habían puesto a sus parientes, a sus familiares, porque hacían listas de lavandería y las entregaban como damnificados, sin ningún control. Y esto es exactamente el mismo esquema. Entonces creo que ese es uno de los elementos que se va a discutir. Si el presidente de la Comisión de Constitución, que es el que va a dar el texto sustitutorio final, determina que estos temas salgan, puede tener un consenso amplio. Pero si no, yo creo que va a ser bastante complicado. Bueno, lo primero que tenemos que decir es que todos nosotros, y el Frente Amplio en particular, sí estamos interesados en reconstruir o construir un nuevo país con realmente planificación, con ordenamiento territorial, con atención de las necesidades básicas y hacerlo lo más rápido posible. Dicho esto, este proyecto sí nos preocupa, porque este es una especie de minigolpe de Estado que quiere dejar de lado a los gobiernos regionales y los gobiernos municipales, concentrar una autoridad durante 4 años, 3 inicialmente con uno prorrogable, los 4 años que le restan al gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, para que maneje casi discrecionalmente, lo dice la ley, dice la palabra discrecional. En segundo lugar, sin mayores controles, y eso va contra la Constitución. La Constitución, en el artículo 82, le da autonomía para su labor a la Contraloría General de la República, pero aquí solo se le permite hacer labores de control en aspectos de legalidad y no en aspectos de decisiones técnicas. Y lo puede hacer la Contraloría antes, durante y después, y aquí le prohíbe hacer acciones de control posteriores, donde realmente que se descubre todo lo que uno tenía sospechado en las etapas anteriores. Esta es una situación que va a haber un régimen de licitaciones a precio unitario, es decir, la misma modalidad corrupta que se utilizaron en la mayoría de los casos de los contratos vinculados al caso Odebrecht o Lavajato, que actualmente escandaliza al país. Una obra como la interoceánica, que nos estaba en 920 millones, está actualmente en 2.400 millones, o sea, 3 veces más. Eso le está permitiendo. ¿Por qué no se establece que todas las contrataciones y licitaciones van a ser por suma alzada? ¿Por qué no conocemos previamente cuánto nos va a costar? ¿Por qué lo dejamos a la arbitrariedad de un proceso, de un procedimiento que hasta la fecha solo ha dado corrupción, corrupción y más corrupción? ¿Por qué cree usted? Porque ¿Cree que esto lo está haciendo a propósito el Ejecutivo? Yo creo que el problema es de que el manejo que quiere hacer Pedro Pablo Kuczynski desde una lógica neoliberal es que el Estado no debe meterse en planificar, que dejen libre juego de la oferta y la demanda y las empresas decidan. Eso nos ha llevado a la corrupción anterior. La crítica es que se está centralizando todo, es al revés. Al interior del país las autoridades ya están diciendo cómo y nosotros cómo vamos a hacer. Por eso hay un minigolpe de Estado dejando de lado a los gobiernos regionales y municipales, deja de lado. Pero en segundo lugar, adopta una modalidad de contratación en la cual quienes deciden prácticamente el precio final son las empresas contratantes que ganan la licitación. Porque hay 2 modalidades de contratación, las de suma alzada, que uno dice va a costar 900 millones y yo gano con 890 y puedo después de la ejecución subir 10% más o bajar 10% por los cálculos de reajuste. Pero en esto el precio final se va determinando a propuesta de la empresa contratante y la aprobación de la supervisora y de la entidad concedente. Pero a través de una licitación inicial. Pero la licitación y todavía con el agravante que hay ahí, se autoriza a las entidades involucradas por esta ley para que, cumpliendo sus objetivos y finalidades, a realizar contrataciones de bienes, servicios, obras, consultorías conforme a la adjudicación simplificada, sin que resulte aplicable el límite fijado para dicha modalidad en la ley de contratación del Estado. O sea,
Mario, ¿quieres una consultoría? Ven nomás, ¿no? ¿Qué precio le ponemos? No tengo límite alguno. Y esto está autorizado aquí expresamente por la ley. ¿Cómo debería ser? Más, porque, o sea, todos yo queremos mismo que soy el que voy a poner las sanciones. Ya no es un tercero, ¿no es cierto? Porque cuando el funcionario determina una contratación, imagínate que el mismo funcionario se fiscalice. No, acá, él mismo. Dice, sanciones. La presidencia del Consejo de Ministros, o sea, Zavala, en su calidad de ente rector del Sistema Nacional de Gestión del Riego de Desastres, fiscaliza e impone sanciones de inhabilitación temporal, inhabilitación definitiva, económica, amonestación, multa, suspensión, revocación de certificados, permisos, registros, autorizaciones, según corresponda. O sea, él mismo sanciona. Entonces, esto es, como tú señalas, es una centralización absoluta, pero con una condicionante, que puede repartir. O sea, a este gobierno regional le doy, a este no, a esta municipalidad sí, a esta no, y entonces a ellos los convierten en ente rector. Y eso es sumamente grave, porque se va a manejar la plata sin saber cuánto, sin saber cómo, durante 4 años. O sea, hasta que acabe el gobierno, en lo que le resta al gobierno va a poder manejar la mitad del país así. Bueno, el congresista Quintanilla ha dicho 3 veces que es un mini golpe de Estado, que es un cargo serio. ¿Tú participas de esa...? Coincido en que se está creando un Estado dentro de otro Estado. Aquí se ha puesto de lado la Constitución del Estado, artículo 82, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, incluso hasta la propia fiscalización del Congreso, porque se quedó en una ocasión cuando vino el señor Zavala. Todo esto surgió de una presencia que tuvo el señor Zavala en la Junta de Portavoces. Ahí se acordó que íbamos a tener esta sesión, se exoneró de comisión y todos por unanimidad acordaron de que se le exonerara de comisión, pero el hecho mismo de que ahora estemos discutiendo una cosa que es algo así como agua va, da la impresión de que nos están queriendo agarrar cholitos y terminar todos envueltos en un marasmo en el que no saben ni el dinero que tienen. El déficit en infraestructura de salud que se estableció antes del fenómeno del Niño fue de 9.000 millones de dólares, lo hizo AFIN. Y ahora dicen que va a estar entre 3.000 y 9.000 para los gastos de reconstrucción, pero no van a renunciar a seguir haciendo los Panamericanos, la refinería de Talara, el tramo 2 del tren eléctrico, que son una botadera de plata. Entonces hay como 25.000 millones de dólares que este gobierno va a dilapidar, cuando todo eso lo podría aplicar de una manera adecuada justamente a un proceso de reconstrucción. Eso es lo que no se entiende. Bueno, con el agravante que todo esto se quiere hacer sin controles, limitando a la Contraloría solo a acciones de acompañamiento previos y durante, y solo para aspectos de legalidad. Eso también es un hecho grave. Nada que tiene que ver con la fiscalización o la auditoría para las decisiones técnicas, la elaboración de expedientes, etcétera, etcétera, y nada posterior. Ciertamente este proyecto es bastante delicado. Por eso yo dije al comienzo, nosotros sí estamos porque se reconstruye el país, se haga bien, pero no a este alto costo. Ahora, volviendo... Sí, perdón, termino. Y con el agravante, digamos, que ahora surge esta variable que se discutía antes de la posibilidad de un indulto o la libertad de Alberto Fujimori. Ciertamente la situación así está... ¿Le parece pieza de un mismo rompecabezas a usted? Y huele bastante mal, huele bastante mal. Volviendo a los problemas internos del fujimorismo, también a propósito de este tema hay una división. El congresista Miguel Torres, del fujimorismo que preside la Comisión de Constitución, ha objetado que el proyecto proponga que el director de la reconstrucción solo rinda cuentas ante el Acuerdo Nacional, mientras que Kenji Fujimori, que estuvo solamente 1 minuto, dicen, en el Congreso... Minuto y medio. Minuto y medio en el Congreso, y se pronunció a favor del proyecto del gobierno, dijo que aunque no sea perfecto hay que darle el beneficio de la duda. Salió de su curul, fue hasta donde se encontraba el presidente del Consejo de Ministros, le estrechó la mano además se le estrechó y con la otra mano cerró el apretón, ¿no? Nuevamente es una voluntad deliberada de marcar una diferencia, con el perdón del congresista Mulder, que dice que le damos demasiada importancia en la prensa a estas cosas. ¿Qué piensan de eso? Bueno, nosotros creemos que es bastante delicado el meter este tema justo cuando se está discutiendo un proyecto de ley bastante importante del país y que al tenor del mismo va a abarcar todo el resto de este gobierno. Este gobierno, en mi opinión, con esto está abdicando de gobernar en democracia. Está buscando el tema fácil de una dictadura del empresariado y una dictadura, en mi opinión, respecto a las decisiones, porque deja de lado a los gobiernos regionales. ¿Para qué van a existir ya? Porque además hay una norma... Pero también, o sea, los gobiernos regionales, pues, ¿cómo están ahora, no?
pero reconstruyamos el país, reconstruyamos también el gobierno. ¿Cuál sería el planteamiento de los... El planteamiento que nosotros tenemos... ¿Cómo tendría que ser para reconstruirlo? Y no podemos demorarnos un año para un proyecto, otro año para el otro, porque no, pero la ley de contratación del Estado, estamos hablando de 21.000 viviendas colapsadas, sí, pero 184.000 damnificados. La ley de contrataciones del Estado permite fórmulas que, por casos de emergencia, lleve a que sin renunciar a un control y asumiendo responsabilidad a los funcionarios se puedan hacer las obras. ¿Y pero tú no cada puedes ministerio debió ocuparse? ¿Y punto? Pero para eso está el gobierno, eso se llama gobernar, pues. Eso se llama gobernar. Y para eso hay un presidente del Consejo de Ministros y para eso hay un presidente de la República, para hacer que la orquesta sinfónica que se llama Consejo de Ministros actúe de manera armoniosa. Entonces van a crear una entidad nueva en donde 4 ministros van a integrar un directorio. O sea, cada mes van a decir, a ver, infórmeme usted. Y la persona que está ahí, por su cuenta, viendo cómo resuelve los temas y no los va a poder resolver porque está paralelo al Estado. Y, o sea, ese fue el error que cometimos nosotros cuando, dejándonos llevar por el ansia de los gobiernos regionales y locales, se creó el Forsur con los privados y se le dio a un privado, ¿recuerdas tú? Claro. Bueno, fracasó, pues, ¿por qué? Porque era una estructura distinta a la del Estado mismo. Entonces tuvo el Estado mismo que retomar ese tema, se perdió tiempo para poder hacer la reconstrucción. Pero eso dijo Zavala, no vamos a hacer eso porque los privados deben tener otro trabajo. Lo que dijo Zavala entonces está en contradicción con lo que dice el texto, porque el texto evidentemente está estableciendo este régimen de excepción. A ver si no es un régimen de excepción esto. En el marco del desarrollo de los proyectos y contrataciones regulados por la presente ley, los servidores responsables en tomar decisiones que implican ejercicio de discrecionalidad no pueden ser objeto de sanciones ni determinación de responsabilidades. ¿Qué es esto? Ustedes ya están libres, discrecionalidad, y encima no me pueden sancionar, ni puedo puedo ejercer a discrecionalidad el gasto del dinero. Eso está contra la ley, por Dios, todo funcionario público está sometido a un régimen de control. A ver, vamos a ver qué dijo el congresista Kenji Fujimori. Aquí es Kenji Lover, Mauricio Muñoz quiere, por favor, que pongamos esa parte de su presentación. Kuczynski. Aunque el proyecto enviado por el gobierno no sea perfecto, hay que darle el beneficio de la duda, porque se necesita actuar con celeridad. Y eso lo sabemos todos los que hemos colaborado desde un principio con las miles de familias afectadas. Especialmente mis colegas de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, quienes estoy seguro actuarán de inmediato apoyando el proyecto enviado por el Ejecutivo sin obstrucción, sin mezquindad y sin demora. Señor Presidente del Consejo de Ministros, por intermedio de la Presidencia, tenga usted seguridad de que este Congreso estará del lado del Perú apoyando la reconstrucción. En ese sentido, hago un llamado enfático a mi partido Fuerza Popular como una sola fuerza a respaldar la reconstrucción de inmediato, sin más confrontación ni obstrucciones. Construyamos una agenda común, voltemos la página. Muchas gracias. Gracias, congresista Fujimori. Tiene el uso de la palabra la congresista Ponce. Gracias, presidenta. De la revisión efectuada al proyecto de ley 1249 del Poder Ejecutivo, que hoy nos reúne para debatir su contenido y aprobación, creo que todos estamos de acuerdo con su buena intención. Muy bien, estamos viendo precisamente al congresista Kenji Fujimori de Fuerza Popular. Aquí nuestros invitados nos están contando los entretelones. O sea, el señor Zavala nos dice, el congresista Quintanilla no estuvo un minuto antes de la presentación o la locución del congresista. No estuvo hasta minutos antes, porque cuando se reanuda la sesión del Congreso a las 13:50 aproximadamente, se empieza unos 10 minutos con mociones de orden del día que no tuvieron mayor discusión y se aprobaron. Pero después de eso se inicia el debate sin la presencia de ningún ministro, ni de Fernando Zavala. Después de buen rato aparece Fernando Zavala, pasan dos intervenciones, le dan la palabra, aparece Kenji, ingresa, después de minutos también se vuelve a retirar Fernando Zavala. Todo eso está despertando sus susceptibilidades. Se advirtió por parte del congresista Humberto Morales que había la noticia y que estaba circulando en internet de unas negociaciones turbias o no sé cómo se puede llamar, que estaban difundiendo por los medios de internet y que se aclare.
Todo eso está discutiendo, eso está debilitando la democracia. Creo yo, digamos, que nosotros deberíamos ir a fortalecer la pregunta que ustedes hacían antes, ¿cómo reconstruir el país? Uno, teniendo un plan nacional de reconstrucción que signifique el resultado de un esfuerzo de planificación. Segundo lugar, ordenar territorialmente el país, determinar en qué zonas se puede y no construir o qué cosas se puede construir, para que no se construya en los cauces de los ríos, ni en las deltas de los ríos, ni en lugares de expansión de lagos y lagunas. También en otro lugar, en otro punto, que se fortalezcan las acciones de control del Estado. La Contraloría debe tener mucho más recursos y tener más prerrogativas en estas emergencias. ¿Por qué? Porque simultáneamente también se deben acelerar los procesos de ejecución y contratación, pero fortaleciendo la Contraloría. No es que se debiliten las dos cosas, porque si tú aceleras y debilitas la Contraloría, es corrupción. Y por último, nosotros creemos que tiene que haber participación de los gobiernos regionales y de las municipalidades en el ámbito donde corresponda, y también vigilancia ciudadana. Esos son los temas que deben discutirse y no los que están discutiendo ahora, que se está negociando entre manos un autogolpe de Estado que, en mi opinión, tiene mucho de mal olor. Bien, vamos a ver qué dicen desde el oficialismo a propósito de esta hipótesis del mini golpe de Estado que ha lanzado el congresista Quintanilla. Pero ahora vamos a una pausa y vamos a regresar con lo que ha dicho el abogado de Alan García sobre las famosas iniciales que aparecen en el directorio de Marcelo Odebrecht. Muy bien, el abogado de Alan García, Erasmo Reina, ha dicho que su patrocinado, comillas, no puede ser incluido en la lista de expresidentes ladrones, y esto porque nadie le ha imputado ningún cobro de coimas, ni ha declarado ni manifestado pago a él. Desde su cuenta, esta información por supuesto surge de lo que apareció en el semanario Hildebrand en sus 13 este viernes, donde se hablaba de estas iniciales o estas letras AG, suponemos, o se supone que iniciales de algún nombre, en los directorios de Marcelo Odebrecht. Desde su cuenta de Twitter, Alan García ha negado que esas letras sean una alusión a las iniciales de su nombre, y ha dicho que más bien se refieren a la constructora brasileña Andrade Gutiérrez, que en su momento estuvo interesada también en Olmos. Vamos a escuchar lo que ha dicho primero el abogado de Alan García. Alan no ha cometido ni ha recibido ningún sol por parte de estas empresas, no puede ponérsele la lista de presidentes ladrones, como sí se puede poner a estas personas que han recibido una serie de recursos y dineros por parte de esta empresa. Bien, vamos a dar primero la palabra para en ese caso, respetemos en primer lugar el principio de la presunción de inocencia, que es una presunción constitucional. Sí. No lo pongamos a nadie todavía mientras no esté sentenciado. Pero también dejemos que las instituciones del Estado actúen, que el Ministerio Público investigue sin ninguna restricción, que la Contraloría o todas las entidades que hagan su función y nos presenten un resultado. Después de eso nosotros ya diremos que sí deben merecer tal o cual sanción. Esperemos los procedimientos constitucionales y que deben fortalecer la democracia. Lo otro es hacer presiones políticas, o sea, ¿por qué no debemos suponer en el caso de uno que es inocente y en el otro caso no? Hagamos la presunción de todos que son inocentes, pero que las instituciones del Estado tengan la mayor libertad y convicción para investigar y nos presenten sus resultados. Yo me quedo ahí. Mauricio. Bueno, son las evidencias las que van a determinar si alguien es culpable o es inocente, ese es el tema. Y las evidencias van a venir casi todas del Brasil. Habrán algunas que surgirán acá, pero si no son los corruptores los que hablan, es muy difícil que aquí encontremos los resultados de las cosas. Y cuando el señor Marcelo Odebrecht ha tenido una primera conversación con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y señaló los casos que en América Latina eran de corrupción, en el Perú mencionó 3 casos. Los 20 millones que le dio a Toledo, el tema del tren eléctrico en el gobierno aprista y el tema del aporte del señor Ollanta Humala. ¿Ha mencionado algún otro caso de Alan García? No, no lo ha mencionado. ¿Se lo está guardando? ¿Por qué? Porque es apriista, lo quiere ayudar a Alan, o sea, echa a todo el mundo, pero a Alan no. No, pues, en todo caso, tranquilidad, espere, porque en junio se levanta la moratoria de todas las declaraciones, de todos los de Odebrecht, y ahí se sabrá sí o no. Pero lo que ha hecho Hildebrand es una manipulación, sencillamente, porque este documento, que es en el celular del señor Odebrecht, sí, tiene la cifra, las letras AG,
aquí, AG versus Olmos finalizar. Y después tiene todas estas anotaciones adicionales de su agenda. Martorelli, Grañi Montero. Miren aquí qué curioso, dice, ¿no? Acerto con amigos. Toledo. Sí. Después dice apoyo bancada. Pero ya está recontra. Ya. Entonces seguimos bajando, ¿no? Toledo, ¿no? Ya, Seguro Brescia, después Bolivia con la CAF. Ahora te voy a leer lo que dice la Comisión Pari. ¿Ya? Y después acá más abajo dice gestión de plazos contractuales vis a vis, o sea, de cara a la exposición, máximo 1 millón. Entonces, ¿por qué tendría que ver esta cifra que está acá con esta sigla que está acá y todo lo demás no cuenta? ¿Y por qué se ha empezado a decir, no, ha puesto al lado de AG, ha puesto 1 millón? No es al lado, o sea, es una agenda larga con un montón de otros temas. Bueno, pero en todo caso, o sea, aunque sea Alan García o no lo fuera, no hay una imputación. Pero ¿sabes por qué es ilógico? Mira lo que dice la Comisión Pari. Yo estaba pues en la Comisión Pari, yo me acuerdo de esto. Este es el tema de Olmos, ¿ya? Sí. Funcionarios que participaron en el proceso de contratación de la concesión del proyecto Construcción, Operación y Mantenimiento de las obras del trasvase de Olmos. Primero, Alejandro Toledo Manrique, como presidente de la República, autorizó el confinanciamiento de 77 millones de dólares para el proyecto trasvase Olmos. Segundo, Yehude Simos Munaro, en su calidad de presidente del gobierno regional, suscribió el contrato de concesión. Tercero, Pedro Pablo Kuczynski, en su calidad de ministro de Economía y Finanzas, firmó el contrato de financiamiento de la Corporación Andina de Fomento para financiar el aporte del Estado con el que se financió el trasvase. Y qué casualidad que aquí dice 2 veces Corporación Andina de Fomento, en el documento de Odebrecht. Entonces, más bien la relación que guarda es que esta empresa estaba en ese momento en tratativas para que la Corporación Andina de Fomento le diera un crédito de 77 millones de dólares al Estado peruano, que lo gestionó Pedro Pablo Kuczynski en su condición de ministro de Economía, con la aceptación de Alejandro Toledo, y Pari le imputa responsabilidad por eso. Alan no tenía nada que ver en el tema de Olmos. Pero entonces el señor García nos mintió hace un par de años, en el 11 de junio del 2015 puso en su tuit: como hoy, entre paréntesis, 11 de junio del 2010, firmamos contrato del proyecto Olmos en Lambayeque, sí. 222 millones de dólares, sí, 43.000 hectáreas. Está bien. O sea, él se equivocó. No mintió ni nada, porque ustedes lo transmitieron como medios de prensa. Esa fue una ceremonia en la que la firma del contrato la hizo de un lado Odebrecht y de otro lado el gobierno regional con la señora Saldarriaga. Y después dijeron, como una cosa simbólica, porque estaba invitado, presidente, y firmó encima, como una cosa de gesto político. Entonces sumar ahí a, sí, se sumó. Pero si Olmos ha sido una aspiración pues de decenios, por favor. Por eso le digo, pero eso en este tuit está bien, tratando de subir. Está bien, pero quien firma el contrato es el gobierno regional, y quien firmó el contrato inicial fue Toledo. Y más bien guarda relación la primera frase en la que dice acerto Toledo, como buscando, ¿acerto qué es? Es concertar. Yo he buscado, tiene varias acepciones en el portugués, pero una de ellas es concertar. Entonces, concertar con amigo Toledo, era evidente de que, recuerden ustedes que en el año 2007, 2008, 2009, en pleno gobierno de Alan García, cuando ya Toledo no era presidente, Barata todavía le seguía pagando, Toledo le seguía reclamando, y esa puede ser parte del reclamo. Así que nosotros tranquilos, porque sabemos que si hubiese una evidencia que implicase a Alan García, ya habría salido. No hay razón para que no salga hasta estas alturas. Pero si creen que porque Barata la está aguantando, la está negociando, Odebrecht, lo que fuera, bueno, muy bien, en junio se va a saber. Y ahí veremos. Y señalar a Andrade Gutiérrez es igualmente especulativo. Sí, pero Andrade Gutiérrez participó inicialmente, está también en el informe Pari, como postor en la obra, después se retiraron. Es una posibilidad que ellos hayan sido los que, eso lo dijo Villegas de Proinversión, que la empresa Andrade Gutiérrez y Camargo y Correa jugaban en pared con Odebrecht para postular inicialmente, presionar por las bases, y después se retiraban para que Odebrecht se quedara solo en la cancha. Eso lo ha dicho Proinversión. Ahora, fueron 4 empresas también. O sea, no fueron las únicas, pero al final se la dieron solo a Odebrecht. O sea, no solamente estaba esta empresa, ¿cómo se llama? Andrade Gutiérrez, ¿no? Pero también estaban otras 4. No, inicialmente, y después se quedó solo a Odebrecht, porque las otras se retiraron. Sí, se retiran después, pero estaban otras también, digo. Sí, por eso te digo, pero Camargo, Andrade Gutiérrez estaba seguramente en pared para decir, ya, yo estoy, presionamos un poco, subimos y después nos retiramos y te quedas. Y después hacemos el mismo número conmigo, más o menos. Sí, ocurría eso, porque a ellos les daban la mayoría de las obras regionales y Odebrecht se quedaba con las más grandes. O sea, y entonces la empresa Odebrecht podría negociar con algunos gobiernos, pero no con todos.
Con los gobiernos regionales no, porque tenía justamente las otras empresas brasileñas estaban esencialmente Camargo y Correa y Andrés Gutiérrez. No, me refiero a OH y AT. Ah, no, claro, es transversal. Negociaba con unos tanteados. Perdón, sí hasta. La tasaba terreno, con este sí, con este no. Y con unos supongo cómo sería pues, su mecanismo de negociación y depende del negocio en el que hayan entrado. La negociación de Odebrecht viene, de acuerdo al informe de Javier Díaz Canseco sobre delitos económicos, viene desde el año 95 con el gobierno de Fujimori. O sea que al final parece que han tenido eso como costumbre en forma permanente, ¿no? Pero no en todo, pues no permanente no puede decir porque aparentemente no en todos los gobiernos, o sea, y no con todas las obras. A ver, ¿en qué gobierno no han tenido Usted mismo no está diciendo que ha habido solamente con el tema del tren eléctrico, pero no con el resto de las obras. Ah, bueno, quizá no en todas las obras, efectivamente. Entonces, ¿cómo habrá hecho para discernir con esta obra sí, con esta obra no? Depende de la dificultad que han tenido, pues. O sea, seguramente será que en este caso sí necesitaban una coima y en la otra no, qué sé yo. Esas son cosas que ya le preguntará pues, cualquier persona a Odebrecht cuando lo tenga sentado al frente. Pero es evidente de que ellos han tenido esta práctica. Porque en Brasil la han tenido, ¿no es cierto? Sus compañeros de la Comisión Lavallato han dicho que usted cuando se ve este caso específico debe de inhibirse. ¿Por qué me voy a inhibir? ¿Qué cosa es esto? ¿Por qué me tengo que inhibir? Porque supuestamente no soy imparcial. No sería, pues. Y ellos sí son imparciales. O sea, estos somos políticos y tenemos puntos de vista distintos. Y además, por ejemplo, Vitocho, él ha declarado que yo me debo inhibir. El señor Castro también, la señora Bartra. ¿Bartra estuvo contigo en la mañana? Ya, no. A ver, no, la señora Bartra no ha declarado eso. El señor Castro me ha dicho de que no ha declarado igual. Pero lo no importa. Primero que no me tengo que inhibir. Seguro. ¿Por qué me tengo que inhibir? Yo no soy juez, yo soy un parlamentario. Yo ejerzo mi representación de quienes votaron por mí. Y los que votaron por mí son ciudadanos peruanos que tienen derecho a que yo los represente. Yo no me voy a inhibir. Eso no existe en el Parlamento. Pero los que supuestamente me dicen que me tengo que inhibir también tendrían que hacerlo. Primero porque no son imparciales. Y segundo porque ellos también la deben. ¿O acaso Víctor Andrés García Belaúnde no salió elegido congresista en la lista de Toledo? Y entonces, ¿qué? Era un aliado, ¿no es cierto? Y también no se tiene que inhibir cuando se tenga que ver el tema de Toledo. Así que, por favor. ¿Lo mismo dijo del señor Albrecht? Lo mismo dije del señor... El señor Albrecht no ha sido parlamentario antes. No, digo, en la Comisión Lavallato, ¿que debía inhibirse o no debía inhibirse? No, yo pensaba que él no se tenía que inhibir. Al contrario. Por eso me acusaron de que estaba medio pro fujimorista y no sé qué. Sí, no, ¿por qué se va a inhibir? No entiendo. Si un parlamentario no es imparcial, para eso hay otros parlamentarios que tienen puntos de vista distintos. Yo soy uno entre 7. Por favor. ¿Qué dice el congresista Quintanilla? No debía. Bueno, el tema, digamos, de Víctor Aves es un tema, me parece diferente porque él era el presidente y las comisiones en el Parlamento son presidencialistas, como todas las cuestiones en el Perú desde el Estado. Ahí sí cabía la inhibición de Víctor Aves. En el caso, digamos, de Mauricio Mulder tiene la obligación de decir cuáles son los intereses que pueden perjudicar su investigación y señalarlos. Hasta ahí sería una extrapolación de reglamento, pero sí, que son personales. Claro, o sea, la Comisión de Ética dice, si yo personalmente tengo pero específicamente conflicto, tengo que decir. Eso sí. Y si hay conflictos también, si los personales terminan también siendo compromisos políticos o no, tiene que la obligación de decirlo, explicitarlo y en base a eso, digamos, seguir adelante. Bien. Muy bien. Se acabó. No hay problema. No hay problema. Es que nos asusta, pues usted es congresista. ¿Por qué? Por eso no ha dicho nada, le dicen así. Un voto es un voto. Vamos a ver cómo se desarrolla. Tenemos para con la palabra no temo ni ofendo. Esa comisión creo que se va así. Esa comisión no va ni una parte, mano. Es una comisión muy difícil, eso es verdad. Hemos avanzado muy poco, cada sesión es demasiado larga. Estamos solamente rascando temas nacionales. Vamos a tener que trabajar mucho más, pedir prórroga. Y la verdad es que la fuente de información... Todos vienen a decir que no saben nada, que no conocen nada. Estamos restando tiempo, si nos disculpan. Es muy complicado. Tenemos que terminar. Bien, gracias a nuestros invitados. Nos vemos mañana aquí en Portal.